Bueno, ahora sí, son las 20 horas Argentina. Van a ver probablemente que mire acá y mire allá, porque estoy grabando también en la compu. Por eso me puse los auriculares. Igual también queda más profesional. Bueno, arranco nomás con este espacio que hace mucho que tenía ganas de iniciar o de continuar. Un espacio de conversación y de reflexión. Por eso es que a medida que se vaya sumando la gente, si es que se suma alguien hoy o lo ve más adelante, que puedan dejar sus comentarios, que puedan compartirlo, que puedan escribir lo que les pasó al leer, al ver el video. De cualquier lado donde seas, donde estés, porque lo que nos permite hoy la tecnología es llegar a cualquier lugar, así que uno de mis para qué es abrir estos espacios y estos contextos de compartires, de reflexiones, para conversar y enriquecernos mutuamente. Y otro tiene que ver con compartir también mis experiencias y lo que a mí me está pasando en relación hoy puntualmente al ámbito del aprendizaje. Así que le doy play a este vivo, a este espacio, y a medida que se vayan sumando, invito a compartir y a, y a reflexionar junto conmigo. Principalmente lo que vamos a hablar hoy, lo que quiero compartir con ustedes hoy, tiene que ver con el aprendizaje, pero más puntualmente con el proceso de aprendizaje. El ser humano, como les compartí un poco en la invitación a este encuentro, tiene la capacidad inherente de aprender. Desde que nacemos, aprendemos. Y hay cosas que hemos aprendido que ni siquiera sabemos cómo las aprendimos. Entonces, como primera pregunta o cuestionamiento, eh, yo les haría o me haría, ¿qué es el aprendizaje? ¿No? Como para empezar a conversar acerca de qué es aprender. Y hay un montón de autores que hablan de aprendizaje, si sos docente o te estás formando, o si también estudiaste psicología, o también si estudiaste coaching, o si sos formador o formadora, este, estudiaste muchos autores y diferentes interpretaciones. Y yo la que les vengo a compartir hoy tiene que ver más con una interpretación que fui incorporando y aprendiendo desde el coaching ontológico y hoy desde el postítulo que estoy haciendo de coach educativo. Y una de las cosas claves que me parece, hola André, para empezar a conversar y empezar a construir entre cada uno de nosotros, tiene que ver con el aprendizaje como proceso, ¿sí? El proceso de aprendizaje. Si nos ponemos a pensar en un proceso, es un espacio de temporalidad individual, porque cada persona tiene su proceso, en donde alguien está transitando cambios y transformaciones en su ser. Nosotros traemos desde el coaching en su estar siendo. Digo, en este devenir, en la vida, suceden procesos, ¿sí? Entonces somos organismos vivos que estamos en constantes procesos y transformaciones y cada uno de nosotros nace con capacidades distintas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene que ver más con el aprendizaje. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo aprendiste a aprender? ¿Cómo aprendiste a aprender? En la escuela nos enseñan contenidos o vivimos experiencias, pero quizá en muy pocas veces, en muy pocos lugares, te enseñan a cómo es el proceso en el cual vos aprendiste a aprender eso, a analizar ese proceso, a ser consciente de ese proceso, de cómo vos aprendés. Hola Clauchu, hola Clau, ¿todo bien? Gracias por estar acá.
Entonces, como les contaba, primera pregunta que invito a reflexionar es cómo aprendemos nosotros. Y esto es algo que a mí me está últimamente cayendo la ficha de cómo yo aprendo. ¿Cuál es el aprendizaje que a mí me hace más sentido? ¿Y por qué es importante o para qué es importante saber esto? Esto, el saber cómo yo aprendo, cómo yo vivo este proceso, me va a ayudar a, a ser más efectiva, a ir por el camino más corto, por el camino más efectivo. No sé si es el más corto, el más efectivo. ¿Y en relación a qué? Y en relación a los resultados que yo quiera en mi vida. Porque si bien en el aprendizaje lo que valoramos es el proceso, yo cuando miro hacia dónde quiero ir, cuando tengo una visión hacia el horizonte donde quiero estar llegando, quiero estar siendo, lo que se pone en juego es el resultado. Ese resultado, digo, yo puedo evaluar si estoy donde quiero estar, si estoy viviendo lo que quiero vivir, si logro esos objetivos que me propuse en algún momento. Obviamente que para llegar a eso, tengo también que declarar qué objetivos quiero lograr. ¿Y por qué estoy hablando de aprendizaje en un espacio como Fit Coaching Online, donde brindamos servicios de entrenamiento y programas de aprendizaje transformacional? Y porque me parece que es clave que ustedes sepan que en realidad el aprendizaje es, como les dije al principio, inherente a cualquier ser humano. Y si bien esto está enfocado más al ámbito educativo o al ámbito de entrenamiento o de procesos o de hábitos de vida, vos podés practicar esto en cualquier ámbito de la vida, cualquier dominio de tu vida que quieras mejorar y ser más efectiva, más efectivo. Entonces, importante, dijimos, ¿cómo saber primero qué es para mí aprender? ¿Sí? ¿Cómo, André? A ver, se te cortó la palabra. Primero, saber qué es para mí aprender. ¿Sí? Luego, saber cómo yo aprendo. ¿Cómo es mi proceso de aprendizaje? ¿De qué manera aprendo? Hola, Benja. ¿De qué manera aprendo? ¿Aprendo memorizando? ¿Aprendo pasándolo por el cuerpo? ¿Aprendo compartiéndolo con otros? ¿Aprendo haciendo ensayo, prueba, error? ¿Cómo aprendo? Vamos, Benja. Este, ¿aprendo sola? ¿Aprendo acompañada? ¿Aprendo imitando a otros? ¿Sí? Preguntarnos aprendemos, cómo aprendimos o cómo aprendemos. ¿Para qué? Para mejorar, para profundizar en la efectividad de ese aprendizaje, ¿sí? En los procesos. Para tener, ¿qué? Los resultados que yo quiero en mi vida. Cualquier cosa que yo desee tiene que ver con ese proceso de aprendizaje. Y si yo no lo tengo en claro, no voy a poder ser más efectiva o no voy a poder entrenar mis habilidades, mis competencias para lograr esa efectividad. Entonces, eso como primera premisa. Y lo otro que me parece importante tiene que ver para qué aprender esto. Porque sabemos que muchas de las cosas que hemos aprendido en nuestra vida muchas veces fueron por obligación de un otro y nunca nos hemos preguntado, o quizás no se nos dio la posibilidad de preguntarnos para qué aprendería esto, para qué es importante en mi vida aprender. Y una de las cosas que trabajamos desde el coaching ontológico es para ampliar mi capacidad de acción. Una persona que aprende algo nuevo, aprende a hacer algo que antes quizá no podía o no sabía hacer. Y eso
ese comprender eso nuevo, ese incorporar eso nuevo en su vida, va a hacer que amplíe su capacidad de accionar, porque sea hacer algo que antes no sabía hacer. Y eso es lo que me va acercando a la autonomía, a la libertad, al crecimiento personal. Saber hacer algo que antes no sabía. Y vamos a ir un poquito más avanzando. Entonces, ¿qué quiero aprender? ¿Cómo aprendo? ¿Para qué aprender eso? Son preguntas que están buenas en este proceso para diseñar nuestras acciones en base a nuestros aprendizajes. Claro que sí, porque también tiene que ver, acá trajiste un tema interesante, André, diseñar. Yo puedo diseñar eso a aprender. Pero primero tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué recursos tengo? Y luego diseñar ese proceso, siendo protagonista de aquello que deseo y viendo los resultados que quiero en mi vida. Está todo relacionado, es sistémico. Y otra cosa interesante que no quería dejar pasar es que el aprendizaje no es lineal. ¿Viste el famoso, bueno, no sé, de un momento A un momento B? Ok, ponele que sí, una persona que está en un punto A va a un punto B, para pasar a este punto B, tuvo que pasar por un montón de situaciones y circunstancias y experiencias. Ahora, ese camino entre el punto A y el punto B no es lineal. ¿Sí? Yo puedo avanzar, retroceder, puedo subir, puedo bajar, puedo reformular ese proceso, puedo tardar más que otro. Entonces, hay un montón de creencias en relación al aprendizaje que se toman como verdades absolutas. Entonces, no, el aprendizaje tiene que ser de esta manera. Y eso está dicho por alguien y desde un paradigma particular, desde una forma de comprender el mundo. Entonces, otra de las cosas que no quiero dejar pasar es que todo lo dicho es dicho por alguien, por un observador. Por ejemplo, vamos a la escuela o al ámbito universitario. Un docente te evalúa y evalúa algo que se supone que vos aprendiste a hacer o debes saber, ¿verdad? Que incorporaste ese conocimiento. Ese docente que está evaluando en un ámbito formal, estamos hablando de un ámbito formal, tiene juicios acerca de lo que vos deberías saber en determinado momento del año, ponele. Y esa persona te coloca una nota o te hace un aprobado o un desaprobado en pos de este juicio. O sea que si hablamos de aprendizaje desde la ontología del lenguaje, como distinción, el aprendizaje es un juicio, porque es algo dicho por alguien. Obviamente que hay estándares que esa persona, el docente o el sistema al que pertenece, están declarados, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de ese tipo de aprendizaje, yo estoy hablando del tipo de aprendizaje que vos, con vos mismo, enjuiciás. Y más aún, hola Ro, puntualmente estoy hablando de cómo aprendiste a aprender, ¿sí? No de si aprendiste o no aprendiste. Yo donde estoy focalizando hoy este encuentro, esta charla, tiene que ver con que si vos sabés cómo aprendés, si te preguntaste alguna vez cómo es tu proceso de aproximación a algo que no sabés, que no sabías, que no sabes hacer. Como el famoso, quiero esto, pero no sé cómo lograrlo. Cualquier cosa que quieras en la vida, quiero esto, pero no sé cómo lograrlo. Bueno, eso, para llegar a ese lugar, a ese momento donde vos obtengas o estés en ese lugar o estés siendo esa persona, es un proceso de aprendizaje. Y desde el coaching ontológico le llamamos, hay tres niveles de aprendizaje y el más profundo y el que va a hacer que vos cambies de paradigma y que puedas sostener y ser otra persona o ser ese que quieras ser, tiene que ver con un proceso de aprendizaje
transformacional, donde vos haces un salto de paradigma, donde tu ética cambia, donde la manera, no solamente tus acciones ni tu forma de observar, sino tus creencias se ponen en juego y te invitan a creer en otras cosas. Entonces, cuando empezás a observar aquello en lo que creías, ya no tiene sentido. Y ahí te das cuenta que hiciste realmente una transformación. Pero ya vamos a llegar a eso. Hola, Lizzy. Entonces, esta es una charla sobre el aprendizaje, principalmente aprender a aprender. Para que lo puedas aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Para que puedas conseguir todo lo que deseas. Esto no es magia. Los coaches no trabajamos con probabilidades, trabajamos con posibilidades. Y si esta charla para vos te abre posibilidades, bienvenido sea. ¿Qué quiero aprender? Primero, ¿qué quiero lograr? ¿Qué recursos tengo? Anda tomando nota. ¿Qué recursos tengo? Me refiero a recursos, qué cosas ya sé hacer o he vivido la experiencia y me salen, me siento cómoda haciéndolas. ¿Para qué quiero aprender? ¿Sí? ¿Qué necesito aprender? ¿Para qué quiero aprender esto? Luego, bueno, esto que les conté, el aprendizaje como un proceso, que no es lineal, que cada persona tiene su tiempo, tiene sus momentos, subes y bajas, idas y vueltas. No es del punto A al punto B. ¿Sí? Eso no es así. Quizá alguno lo viva, pero no todos aprendemos de la misma manera. Y los tipos de aprendizaje. Algunos aprenden memorizando, otros aprenden vivenciando, otros aprenden escuchando, otros aprenden compartiendo. Algunos aprenden reflexionando, algunos son personas más concretas y necesitan pasarlo por el cuerpo, otros desde quizá son más conceptuales y comprendiendo el concepto lógicamente lo incorporan. Cada persona aprende de diferente manera. ¿Y para qué es importante saber cómo vos aprendes? Para ser más efectivo al momento de emprender cualquier cosa que quieras en tu vida. Bien, el ser humano tiene el superpoder y la capacidad de aprender. Todos tenemos capacidades diferentes. Principalmente, el ser humano tiene la capacidad de aprender como especie. ¿Y cómo aprendemos? ¿O por qué aprendemos? Porque vivimos en el lenguaje, tenemos la capacidad de incorporar el lenguaje, tenemos la capacidad de comunicarnos y todo lo que sucede alrededor nuestro tiene que ver con la capacidad del ser humano de lenguajar, diría Maturana. Somos seres sociales y el lenguaje se constituye porque somos seres sociales. Entonces no podemos separar al individuo que somos del ser social que somos, porque eso va a determinar nuestra manera de estar siendo y de ser. Entonces no solamente aprendemos porque tenemos esa capacidad, sino que aprendemos en un contexto sociocultural, ¿sí? De lo que nos rodea. Bien. Acá algo me parece interesante poder distinguir entre aprendizaje versus conocimiento, ¿sí? Porque el conocimiento, el conocer algo, es distinto de aprenderlo, ¿sí? Y es un tema que vamos a profundizar en otra charla, pero sí que no es lo mismo, ¿sí? Aprender y conocer son dos cosas distintas. Y hay hasta niveles distintos dentro de lo que es el conocimiento. Hay diferentes tipos de conocimiento, ¿sí? Pero el aprendizaje es una capacidad que tienen todos los seres humanos, ¿sí?
Y el conocimiento tiene que ver algo, tiene que ver más con con el contenido, con el resultado. Por ejemplo, hay momentos donde, y hay tipos de conocimiento. Hay momentos también donde yo puedo determinar que hay cosas que sé, que no sé, hay cosas que no sé, que no sé, y hay una ceguera cognitiva, y hay cosas que sé, que no sé, pero no sé tampoco si me importa o no conocerlas, ¿sí? Aproximarme a eso. Pero vamos a dejarlo para otro momento. Y hay diferentes tipos de conocimiento. Eh, quiero ir a algo que me parece interesante que tiene que ver con la declaración de ignorancia. La palabra ignorancia tiene una connotación normalmente negativa. No seas ignorante. Mira qué ignorante que es esta persona. Al igual que la palabra incompetente. No seas incompetente. Mira qué incompetente que es este. Y ambas están relacionadas con el proceso de aprendizaje o de conocimiento. O con el conocimiento. Puntualmente, dentro del coaching trabajamos con las declaraciones fundamentales que tienen que ver con el ámbito declarativo, con el ámbito de creación del mundo que quiero. Cuando yo declaro, estoy creando la realidad que deseo. La declaración tiene la capacidad de crear aquello que no existía. Puedo construir una nueva realidad. Y es el puente para diseñar cualquier cosa que quiera en la vida. Cuando yo declaro, tengo una autoridad para declarar aquello que deseo. Y después está esta competencia de hacer cumplir eso que declaro. Por ejemplo, una de las declaraciones fundamentales de la vida tiene que ver con el declararme ignorante. Ningún proceso de aprendizaje se abre o comienza si yo no declaro que eso no sé hacerlo, que eso no lo sé. Hasta que yo no declare que algo en mi vida no lo sé hacer, no puedo comenzar a preguntarme, no puedo abrir la posibilidad a preguntarme, bueno, ¿y cómo aprendo esto nuevo? Y esto me parece muy interesante, la declaración de ignorancia, porque a medida que fuimos creciendo, eh, y con esta connotación negativa del no saber, el miedo a no saber, el miedo a quedar expuesto, me quedo con dudas y preguntas porque me da miedo que me carguen imagínate cuando eras chico, ¿no? Y de grande también. No digo que no sé porque eh, ¿cómo me van a ver si no sé esto? Cometemos el error de vivir en una ceguera cognitiva. Entonces, si yo no declaro que hay cosas que no sé, jamás voy a poder llegar a eso que deseo y ser efectiva o efectivo. Quiero esto, pero no declaro que no sé, es muy probable que no lo consiga. Entonces, no todo es color de rosa y no todo es posible. Porque si vos no estás dispuesto o dispuesta a correr ese riesgo de declararte ignorante en algún ámbito de tu vida, es muy probable que eso que deseas nunca suceda. Por ejemplo, ámbito, no sé, ahora que está con toda la tecnología. Si vos no te declaraste en algún momento ignorante con todo lo tecnológico, con lo virtual, te quedaste en el tiempo, te quedaste afuera de un montón de cosas. Y quizás te perdiste trabajos, te perdiste compartir con otras personas, estás aislado en tu casa sin poder comunicarte con otros. Se vuelve obsoleta tu forma de estar siendo, deja de tener sentido, pero ese es el sentido de lo que hacías. Si vos trabajabas en contacto con personas y de pronto vino la pandemia, se acabó la presencialidad y vos eh, te pudiste enojar, pudiste putear, pudiste ponerte triste, te pudiste deprimir,
pero en ningún momento de este año y medio que ha pasado te declaraste ignorante, quizá no pudiste abrir la posibilidad de aprender a conectarte a una red, aprender a hacer un video, aprender a usar Zoom, aprender a tantas cosas. Desde el momento en que vos declaraste que eso no sabías, que eras incompetente en ese ámbito, abriste ahí una puerta maravillosa para aprender, para incorporar nuevas competencias. Y la capacidad la tenés, pero hay tantos juicios que influyen en nuestra forma de estar siendo, que tienen que ver con el observador que somos, que muchas veces, o no todas las personas, saltan ese paso, se quedan solo en la queja, se quedan solo en las conversaciones internas y no avanzan, no abren esa puerta de decirme, esto no lo sé. Porque a partir que vos abrís esa puerta y decís, esto no lo sé, me puedo empezar a preguntar, bueno, ¿y cómo lo aprendo? ¿Y dónde lo necesito aprender? ¿Y quién me puede ayudar? ¿Y qué recursos tengo? ¿Y cuáles necesito incorporar? Si no, te quedas ahí en ese embrollo. Importante la declaración de ignorancia. Y que no es ni negativo ni positivo, es esto. Todos, o sea, todas las personas hay algún ámbito en donde no somos tan competentes, en donde no sabemos hacer cosas. Y tenemos varios caminos. Quedarnos sin saberlo, pedir ayuda y delegarlo. Puedes delegarlo y decirle a otra persona que lo haga por vos, o puedes declararte ignorante y aprenderlo. De los tres caminos, el que vos quieras elegir, el coach, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece nuestro rol como profesionales? A partir de esa declaración de ignorancia. Ahí el coach, que la palabra coach viene de entrenar, ¿sí? Te acompaña a entrenarte en, primero, valorar aquellos recursos que vos traes, porque son sumamente importantes. Bueno, ¿qué recursos tenés? ¿Qué experiencias vividas tenés? ¿Qué cosas ya has aprendido con tu experiencia de vida? Y bueno, y la otra es, la pregunta sería, bueno, ¿y qué cosas necesitas aprender? ¿Por dónde arrancamos? ¿En qué ámbitos te gustaría estar logrando? ¿Qué te gustaría estar logrando? Y a partir de ahí profundizamos ese entrenamiento. Bien. Bueno, voy a avanzar ahora a lo que es el sistema OSAR, que lo trae Rafael Echeverría, donde vamos a hablar de los diferentes niveles de aprendizaje. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que lo puedas visualizar en vos mismo, vos misma. Imagínate elegí un ámbito de tu vida, el que vos quieras, ¿sí? Puede ser un ámbito facultativo, puede ser laboral, familiar, relacional, social, amoroso, con tus hijos, el que vos, dinero, un ámbito de tu vida. Ahora pensá en un resultado que hace mucho o que quizá últimamente estás interesado en realizar y que no estás pudiendo, que aunque lo querés, no podés lograrlo. Tiene que ser un resultado concreto. Quiero esto. ¿Sí? Una vez que tenés eso, escribilo en una hoja. Cuando vos tenés eso que querés y que no estás pudiendo lograr, la pregunta que yo te haría es, bueno, ¿qué pensás que te impide lograr eso que querés? Y ahí van a aparecer un montón de explicaciones por las cuales no estás pudiendo lograr eso. Por esto, tengo que organizarme, no tengo tiempo de prioridades. Aparecen un montón de cosas. Bueno, todas esas cosas que vos te explicás por las cuales no estás pudiendo lograr eso que deseas, tiene que ver con tu observador, con quién está haciendo las famosas explicaciones. Ahora,
te podés quedar en explicar por qué no estás logrando eso que querés, o podemos entrenar en tus competencias para ser efectivo y lograr. Podemos revisar tus compromisos para ver con qué te estás comprometiendo. Podemos compartirte distinciones para ver si esas distinciones te amplían la capacidad de acción. Podemos revisar tus creencias para ver cuáles te están limitando y no te dejan avanzar hacia ese que querés ser. Podemos trabajar sobre tus emociones para ver qué emociones te van a abrir posibilidades y cuáles te cierran. Podemos trabajar sobre tus conversaciones para ver qué calidad de conversaciones estás teniendo con vos mismo y con los demás. Podemos revisar tu sistema para ver con quiénes te estás relacionando y cómo estás realizando esas conversaciones, esos pedidos, esas ofertas con las personas. Se pueden trabajar un montón de cuestiones que tienen que ver con un entrenamiento de tu forma de estar siendo, ¿sí? Ahora, cuando yo observo los resultados que tengo hoy en la vida, el primer nivel de aprendizaje o lo primero que vamos a revisar tiene que ver con las acciones, ¿sí? Si yo quiero esto, reviso qué acciones estoy haciendo para lograr eso que quiero y ahí puedo empezar a hacer algunas pequeñas transformaciones. Bueno, ¿qué pasa? Digo, lo loco sería que las cosas sean distintas si yo siempre hago lo mismo, si siempre voy por la misma calle. Bien, entonces ahí empieza un proceso más como el primer orden se llama aprendizaje, que tiene que ver con revisar qué acciones estoy haciendo y cuáles otras, digo, aquellas que quiera sostener, que yo piense que me acercan a esos resultados, las sostengo, y aquellas que yo considere que me alejan de ese resultado que quiero, las cambio. Las podemos diseñar, comprendiendo que el lenguaje es acción, o sea que el diseño comienza desde mis pensamientos, desde mi conversar. ¿Sí? Entonces hay todo un trabajo ahí de ir registrándome, percibiendo, reinterpretándome, ¿sí? Haciéndome muchas preguntas. Y eso lo podemos trabajar, lo trabajamos en un proceso de coaching. Entonces, tengo estos resultados, reviso las acciones y me comprometo con esas acciones que me acerquen a ese resultado. Bien. Bueno, Daya, igualmente no logro, aunque he cambiado las acciones, no estoy logrando eso que deseo. Ok, vamos a revisar el observador que estoy siendo. Y ahí viene un proceso mucho más profundo, porque tiene que ver con empezar a escarbar o a ahondar en las creencias, ¿sí? En aquellos discursos en los cuales mi persona, mi identidad se fue constituyendo y muchas veces esas creencias pueden ser de familia, la lealtad familiar, cosas que me dijeron que eran de una manera y jamás me animé a cuestionar. Me dijeron que era así. Y yo nunca cuestioné si había otra manera de hacerlo. La famosa cultura. No, mi familia se hace de esta manera. Y de pronto te encontrás. Digo, ¿dónde te das cuenta que quizá las creencias se ponen en riesgo cuando te juntás con tu pareja y te das cuenta que hacían las cosas de otra manera, cuando compartís con amigos, cuando conoces gente nueva? Y ahí aparece la importancia del contexto. Nadie es el mismo cuando empieza a compartir con un otro, ¿sí? Porque te pones a cuestionar. Lo que sucede es que hay algunas creencias que son tan profundas que eh, te, te ponen entre la espada y la pared de cuestionar hasta tu familia o tu identidad. Pensás que tu identidad está en riesgo y eso genera un montón de emociones y te puede dar miedo, te puede dar ansiedad, te puede dar angustia
Porque ¿cómo esto va a ser de otra manera? Si a mí me enseñaron que era de esta manera y yo toda mi vida y toda mi estructura y toda mi casita la fui construyendo en esta base. Pero ¿qué pasa? En un momento de la vida, ese traje te queda chico, te incomoda, porque probablemente era de otra persona. Puede ser que las expectativas o lo que vos creías que era ser hombre, mujer o una persona, o bueno o malo, o profesional, o padre, madre, qué sé yo, se ponga en riesgo y eso pone en riesgo tu identidad. Y puede ser que tengas miedo o que te sientas angustiado, o que te frustre o que no quieras seguir profundizando. Pero para convertirte en esa persona que deseas, es, es un proceso que está bueno atravesar. Y te aseguro que te va a llevar quizá más tiempo, quizá menos, quizá más esfuerzo, pero que es maravilloso cuando te atreves a, a vivirlo. Y no está ni bien ni mal si no querés, pero si cometes, si realizás ese salto, eh, vas a estar mucho más cerca de ese o de esa que querés ser. Después nadie discute que sea fácil, difícil, que te cueste más, que te cueste menos. Pero bueno, para eso estamos los coaches, para acompañarte en eso que vos deseas, porque ahí aparece el coach como profesional. Cuando la persona desea algo que no puede lograr o que quiere mejorar, no sabe cómo afrontarlo, ese aprendizaje. El coach es alguien que escucha, que acompaña, que sostiene siempre que la persona desea hacerlo. Y que te hace preguntas para que vos puedas escucharte. El coach no te va a dar consejos. No te va a decir, ah, mira, el camino que tenés que hacer es este. ¿Por qué no probás esto? ¿Por qué no vas por acá? No, porque va a ser mucho más significativo para vos que descubras cuál es tu propio proceso, que descubras qué camino querés tomar hoy, que descubras si querés parar acá, si querés continuar. El coach está al servicio de lo que vos desees, preparado para escucharte y para acompañarte en ese proceso de aprendizaje. Entonces, ¿para qué? Para expandir tu capacidad de acción, ¿sí? Incorporando competencias, que son capacidades que todos los seres humanos podemos incorporar, ¿sí? Pero cuanto vos más en claro tengas hacia dónde caminas, qué querés, para qué lo querés, cómo aprendés, el entrenamiento cada vez va siendo más ágil, más práctico. Y siempre desde esto, desde el practicar, 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 entrenar, accionar. Acuérdate que desde el lenguaje, desde los pensamientos, desde la coordinación de acciones con otros, desde el compartir, ¿sí? Desde ahí avanzamos. Entonces, resultados. Si no tengo los resultados que quiero, reviso las acciones. Cambié las acciones, pero igualmente no estoy logrando eso que quiero. Bueno, vamos a revisar las creencias. ¿Qué cosas crees de cómo deberían ser las cosas? ¿Qué cosas crees de vos? ¿Qué cosas crees que eran así y que hoy ya no te hacen sentido? Ponerlas en juego, esas creencias. Cuestionarlas, hacerles preguntas, fundamentar esas creencias. ¿Para qué es importante fundamentarlas? Porque las creencias tienen que ver con los juicios y el juicio tiene que ver con tu observador. Entonces, eh, poniéndolas a prueba esas creencias con hechos puntuales, ahora vamos a un ejemplo, esa creencia o se sostiene o se cae. La fundo, ¿sí? Fundo el juicio, genero un proceso para darme cuenta si esa creencia es lo que creo que es o es algo que me converso y ya en los hechos no lo puedo corroborar.
Por ejemplo, creo que, no sé, algo, a ver, quiero jugar con alguna creencia quizá más social, no sé, ser femenina, ponele, vamos con el femenino, qué sé yo. Ser femenina, una persona que es, una mujer que es muy femenina o poco femenina, ¿sí? Eso es una creencia del sentido común. El ser femenina es taratá, taratá, taratá. Usar color rosa. Son creencias. ¿Cómo fundo esas creencias? A ver, ¿conoces alguna persona que sea femenina y que no use color rosa? ¿Dónde está escrito que ser femenina es usar color rosa o, no sé, peinarse? O ¿hay otros tipos de ser, otros tipos de formas de ser femenina? Entonces, cuando vos empezás a hacerle preguntas a esa creencia, me metí en un lugar que más o menos no sé si es tan así, o no lo tengo tan en claro esto de ser femenina. Vamos con otra cosa. Una creencia que tenga que ver con... vamos con algo mío. Algo que pasó hace poquito tiene que ver con la cuestión de ser universitaria. Y es algo que tiene que ver con el aprendizaje. Y aún así, aunque yo piense una cosa, tengo una creencia arraigada desde lo más profundo de mi ser que no me permite avanzar hacia eso. Y esa creencia puede estar relacionada con el aprendizaje, con la manera de evaluar del sistema educativo o con lo que significa ser universitario, con el famoso título universitario, con la confianza que tenga que ver con este reconocimiento de una institución. Y hay un montón de cosas que si te pones a escarbar en esa creencia, fundan que vos veas a una persona que es universitaria de una manera o la veas de otra. Eh, estándares, ¿sí? Con los que yo mido el profesionalismo. Eh, ¿Y cómo fue atravesar o fundar esta creencia? Me pregunté eh, qué cosas pensaba de mí. Bueno, empecé. Soy juicios, obviamente, y que soy profesional, comprometida, predispuesta, responsable. ¿Y qué cosas te daría una licenciatura o una carrera universitaria? Y puede ser reconocimiento, puede ser pertenecer, un estatus. Y todo eso son estándares y son juicios. Y esas cosas que vos pensás que, mm, que te daría esa carrera universitaria, ¿las tenés ahora? Sí, las tengo. Entonces, ¿para qué querés eso? ¿Para qué deseas eso? Entonces, cuando vos empezás a hacerle preguntas a la creencia, cuando empezás a cuestionarte eso que crees que es de una manera, y empezás a comparar que eso también lo tenés vos, o lo sentís, o sí, lo percibís en vos, y no hay hechos concretos te, mm, que determinen que eso sería distinto, digo, si vos tuvieras ese título, la creencia se cae. ¿Sí? Entonces hay otras cuestiones. Eh, y cuando la creencia se cae, dejo de creer en eso. Y no, obviamente que si hace mucho que venís con esos pensamientos, te va a costar sacarte esa creencia. O el famoso el amor para toda la vida, o el famoso la familia perfecta. Hay un montón de creencias que te limitan
para avanzar hacia esa persona que querés ser. Y si la creencia no se funda en hechos puntuales, se cae. Pero igualmente sigo sintiendo que va por acá. Ok, te puedes quedar en esa o puedes empezar a apoyarte en otra creencia que te haga mucho más sentido. Construir otras creencias que te acerquen a esa persona que querés ser. Y fundar esas, y buscar hechos, y corroborar esa creencia. Entonces, cuando claro, estoy agarrada de esta liana que está ya con una hilachita, pero me agarro de acá porque no tengo algo adelante de donde agarrarme. Entonces, estoy re incómoda acá y sé que estoy en riesgo y sé que no queda mucho. No, mucho sentido no me hace esto. Pero no tengo nada para agarrarme y me voy a quedar acá y moriré en el intento agarrada a esta liana. Ahora, cuando yo empiezo a diseñar en qué otras cosas quiero creer, a fortalecer eso que deseo, a trabajar sobre mi visión, sobre mi misión, sobre mi sentido de vida, para qué quiero eso, qué quiero lograr. Empiezo a fortalecer mis emociones, mi autoconfianza, empiezo a tener poder, empiezo a tejer esta nueva creencia. Y cuando ya estoy segura de esta creencia que me acerca a esa que quiero ser, ya ya está. Entonces me agarro a esa nueva creencia. Entonces las creencias no son negativas. Todos necesitamos creer en algo. Porque eso nos da el sentido de vivir. Yo creo en esto, yo creo que Fit Coaching es un espacio para que las personas se encuentren. Yo creo en esta idea, creo en generar contextos, creo que en el construir con otros aprendemos, creo en que es posible vivir en bienestar y salud. Creo que ese es el camino. Entonces yo estoy agarrada a esto porque sé que va por acá y todo lo que haga tiene que ver con ese creer. Entonces todos necesitamos una creencia. Ahora, si esa creencia en la que yo estoy sostenida, que está desde un hilacha, me está limitando para ser quien yo quiero ser, ahí es donde estamos en problemas y cierro posibilidades, no me abro la posibilidad de ser. Entonces, estoy más enfocado. ¿Dónde está el foco? En mirar lo que no hice, en observar lo que no fue, o fue y no es. Y mi energía la pierdo ahí, o en lo que no quiero para mí. Y reniego y me quejo y estoy en posición de víctima. Y la posición de protagonista es alguien que cuestiona sus creencias, que construye y diseña otras, que revisa constantemente sus acciones, que revisa si esas creencias lo llevan a ser quien quiere ser. Si mira el pasado, pero solo para recoger aquellas experiencias que fueron significativas y enriquecedoras, y sostiene eso que sí le sumó y diseña y construye nuevos tejidos y nuevas conversaciones, nuevos compromisos. Entonces, niveles de aprendizaje. Primero, registro qué acciones debo cambiar, qué acciones puedo cambiar para tener resultados distintos. Y me comprometo con esas acciones. Segundo nivel de aprendizaje. Voy a revisar cuáles son mis creencias y voy a evaluar cuáles me restan en mi vida, no me abren posibilidades, no me entra más el traje porque era de otro, las cuestiono, les hago preguntas y separo aquellas que ya no me hacen sentido, chau, besitos, se la devuelvo a quien era, y me quedo con esas que sí me suman y que se asemejan más a quien quiero estar siendo. Las fortalezco, sigo tejiendo sobre esas cosas que quiero creer y veo qué pasa con los resultados. Si igualmente, a ver, en un proceso
no somos los mismos. Siempre voy a ir cambiando, no voy a ser el mismo que fui cuando comencé todo este proceso. ¿Sí? Si aún así no estoy logrando la efectividad, si aún así eso que deseo no está siendo, o esa que deseo ser no está siendo como, no estoy siendo como quiero ser, puedo ir a revisar mi sistema, ¿sí? ¿Qué es el sistema? Tiene que ver con el paradigma, que es mucho más grande, en el cual estoy viendo la vida, estoy percibiendo, estoy construyendo, construí mi vida. Y así como muy como algunos datos puntuales, eh, el paradigma son como los lentes o como la comprensión de la razón de existir o de la vida, ¿no? Desde donde, o es la tierra desde donde yo estoy poniendo los pies, donde estoy caminando. Si el observador son los anteojos, el paradigma es donde la tierra, el planeta donde estoy. Y desde algunos paradigmas te quiero compartir posibles. Puede ser un paradigma del el universal, el que hay una verdad absoluta y una única manera de ser, de que el ser es algo cerrado y dado y vos sos de esa manera y no podés cambiar. Naciste así, con esas capacidades, fui así toda mi vida, ya no puedo cambiar a esta edad. El ser es único e inmutable. Y hay otro paradigma que está surgiendo, que hace muchos años que hay muchos filósofos que vienen laburándolo y profundizándolo, pero no está dentro del sentido común. Muy pocas personas lo conocen y lo interpretan y lo aceptan como posible, que tiene que ver con el paradigma del multiverso. Paradigma del universo, hay una sola verdad absoluta y una única manera de ser. Paradigma del multiverso, hay tantas verdades como observadores en el mundo. Pero no se puede vivir con muchas verdades. Claro, pasa que estás tan arraigado a ese universo, al de la única verdad, eh, perdiéndote en querer tener razón o en querer tener la verdad o descubrir la verdad, que te perdés de vivir la vida que podrías vivir o la que querés. No te animás a ese riesgo de poder probar otras cosas posibles para vos, ni siquiera de desearlas, porque ¿cómo voy a desear eso si no es bueno? ¿No? Otro paradigma, el bueno y el malo, lo que es bueno o lo que es malo. ¿Quién dice que es bueno algo? ¿Para quién? ¿Quién dice que es malo? Son construcciones sociales que fueron aceptadas en algún momento y que alguien dijo que era así. Y nunca te animaste o te cuestionaste si había otra manera de ser. Son construcciones sociales, o sea, alguien lo dijo en algún momento y alguien lo aceptó en un contexto histórico, ¿sí? Que constituyen el sentido común de nuestro ser. Entonces, no soy feliz, pero esta es la única manera de vivir, no hay otra. Tú cerraste ahí la puerta. Esta es la manera, la felicidad se llega por este camino. Y no, ni siquiera te permitís ver que hay 1.000.000 de caminos posibles. Universo. Paradigma del multiverso. Hay tantas verdades como personas. ¿Y pero quién tiene razón? Depende, ¿para qué? Y pero yo quiero tener razón. Bueno, vas a tener que elegir. Siempre hay un costo. O querés tener razón o querés ser feliz. ¿Te hace feliz tener razón? Bueno, si estás conforme, yo no me meto. Ahora, si te perdés de ser feliz o de vivir la vida que querés por tener razón y eso te genera un malestar, bueno, podemos laburarlo. ¿Mm? Podemos trabajar ahí qué pasa con eso.
¿Me hace feliz tener razón? Bueno, si te hace feliz, genial. Ahora, si no te hace feliz, si no estás conforme con esa vida que tenés, con las relaciones que tenés, con las decisiones que has tomado, siempre que vos quieras y que te quieras comprometer con eso, hay una posibilidad para que trabajemos acerca de eso, ¿sí? De ese paradigma. Revisarlo, lo mismo, cuestionarlo, ver qué otras formas posibles de vivir existen. Empezar a laburar ahí sobre eso, sobre ese cambio de paradigma. Otro paradigma, dentro de estos paradigmas que podemos ir conversando, está algo que es muy interesante que tiene que ver con el paradigma de ganar, ganar o de ganar, perder. Eso me parece maravilloso, lo descubrí con el coaching. El paradigma de ganar, perder es que si estamos conversando siempre, o en la vida, en cualquier cuestión, el juego de la vida, siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde. Ah, sí, ok. Siempre tiene que perder alguien. Para que si yo gano, el otro pierde. O al revés. Si yo pierdo, el otro ganó. Entonces, voy mirando, voy caminando sobre sobre esta tierra, sobre este piso, en el planeta en el que estoy, la manera de comprender el mundo es que siempre eh, estoy perdiendo algo o estoy ganando algo. Y si yo gano, el otro pierde. Entonces, ¿mi foco dónde va a ser puesto? Bueno, obviamente todos queremos ganar. Y que si yo gane, me siento culpable porque el otro pierde. O si yo gano, el otro tiene que perder. O las cosas que perdí. Perdí el tiempo. Gané el tiempo. Nunca decimos gané tiempo. Siempre es perdí tiempo en esta carrera, perdí tiempo con esta pareja, perdí tiempo en este trabajo, perdí tiempo, perdí plata, perdí. Y mi mirada está puesta en todo lo que perdí. Ahora, ¿pensás en lo que aprendiste? ¿Pensás en lo que ganaste? Perdí tiempo porque cambié 5 veces de carrera, perdí tiempo en la universidad. ¿Y pensás en toda la experiencia que ganaste, en las personas que conociste, en los conocimientos que incorporaste en tu vida? Perdí tiempo con esta pareja, pero pensás en que vos decidiste invertir tiempo en esa persona porque pensabas que en ese momento tu creencia de que esa persona era el amor de tu vida. No, perdiste. Ese es el paradigma ganar-perder. Si yo gano si yo gano una discusión, bueno, yo gané, el otro perdió. O al revés. Si el otro gana, yo perdí. ¿Y cómo me siento al perder? ¿Qué emociones me aparecen cuando siento que perdí? O lo mismo, el paradigma ganar-perder tiene que ver con el foco puesto en aquello que no tengo, que me falta, en lo que me falta para ser feliz, en lo que me falta para lograr esto. Nunca pongo la vista en los recursos que tengo, en el compromiso, en el tiempo que estoy invirtiendo. ¿Sí? La mirada para darte cuenta si estás en el paradigma de ganar-perder tiene que ver con preguntarte qué miras, el vaso vacío o el vaso lleno. ¿Dónde está tu foco? Y ahí te vas a dar cuenta en qué paradigma estás. ¿Y cuál sería el otro paradigma que propone este? Se propone el paradigma de ganar, ganar, donde ganamos los dos. O gano yo y gana el mundo. Gana mi sistema, gana mi familia, gana las personas que me rodean. ¿Y cómo sería vivir en el paradigma ganar, ganar? Es un paradigma en donde ambas personas buscamos el bien común, donde buscamos la construcción y no la destrucción, donde ponemos el foco en aquello que sí queremos para nosotros, en las cosas que aprendimos, en las experiencias que vivimos, en las posibilidades que podemos crear, en la capacidad de generar que tenemos,
en las habilidades que podemos desarrollar, en las competencias que incorporamos y aquellas que podemos ser más efectivos. El paradigma de ganar-ganar es el paradigma del protagonista. El que decide, el que elige, el que se hace responsable de la vida que quiere llevar y se compromete y acciona para que eso sea posible. El que se hace responsable de aprender aquello que no sabe. El que declara que no sabe cosas y se pregunta cómo las puede aprender. El que pide ayuda, el que se ofrece al mundo y comparte su estar siendo. El que se declara vulnerable y se acepta como es. Y acepta que fue lo mejor que pudo ser y se permite equivocarse y aprende de esos errores. El paradigma ganar-ganar es de alguien que hace, que acciona, que busca, que camina. ¿Cómo hablan? Son las 21. Bueno, sé que somos poquitos, somos 2. Quiero saber hasta acá. Hola Ale, y no sé quién más está. Llegaron recién, escucharon algo. ¿Con qué se quedan de todo lo que escucharon? Justo Ale llegó ahora. Eh, creo que dije muchas de las cosas que quería decir. Como para ir cerrando, creo que es muy importante en este contexto en el que vivimos. Hola Ale. Eh, fortalecer la flexibilidad, ser flexibles, permitirnos esa flexibilidad. Declarar que quiero, avanzar hacia eso que quiero, pero con flexibilidad. La flexibilidad va a hacer que no me rompa tan fácilmente. Si algo no es flexible, se quiebra. Si soy flexible, puedo estirarme y puedo ir probando hasta dónde llego. Siempre voy a poder un poquito más de lo que pienso que no podía. Siempre. El ganar, ganar, claro que sí, Ale. Es maravilloso. Es maravilloso. Cuando empezás a ver, a vivir desde paradigma, todo lo que hagas no solamente transforma tu vida, sino que transforma la vida de otros y transforma el mundo. Y otra cosa interesante con el ganar-ganar es que muchas veces pretendemos que el otro cambie, que el mundo cambie, este mundo que... Si yo empiezo a transformarme, lo sistémico es maravilloso, el sistema cambia. Y ese es el nivel de aprendizaje de tercer orden. ¿Sí? Acuérdate que de resultados, acciones, observador. Ahora, cuando yo reviso mis acciones y las cambio, ok, tengo algunos resultados distintos. Reviso mis creencias y eso va a hacer que mis acciones sean distintas, mi resultado va a mejorar, a ser más efectivo. Ahora, cuando yo reviso el paradigma desde donde estoy viviendo, desde donde estoy siendo, desde donde estoy mirando el mundo, desde donde estoy accionando, reviso ese paradigma, mi sistema de creencias cambia, mi observador cambia, mis acciones cambian y mis resultados van a cambiar. Y ahí aparece el aprendizaje de tercer orden, que es el aprendizaje transformacional, donde yo hago un salto de paradigma, donde ya todo lo que me hacía sentido ya no me hace sentido, donde empiezo a observar distinto, a pensar distinto, a sentir distinto, a accionar distinto, a relacionarme distinto con las personas. Ese traje que tenía puesto, que era de otra persona, ya lo rompí y me estoy cosiendo y me estoy rearmando. ¿Cuesta? Uf. ¿Duele? Puede ser. Es tan fácil y te da la posibilidad de modificar actitudes en gente que jamás hubieses imaginado. Claro, porque yo me puse en otra posición y ahí aparece la modificación.
Es que ahí es donde hablamos, donde hablamos al principio, Ale, después si querés chusmear el video desde el principio, eh, que muchas veces quiero que el otro cambie. Ahora, cuando yo cambio, que es donde yo sí tengo poder de acción y donde podemos trabajar, por lo menos yo como coach puedo trabajar con cada persona, es de donde, porque a veces viene la gente y habla de la pareja, de la jefa, de los padres. Yo no puedo, no estoy trabajando con tu padre, con tu pareja, con tu jefa, estoy trabajando con vos, porque vos sos quien tiene esa cuestión, ese quiebre. Cuando yo cambio, la persona que se relaciona conmigo, mi sistema, o, o cambia o muere. Digo, o se adapta a mi nuevo estar siendo, o se corta la relación. ¿Sí? Porque acá hay otra cosa interesante en relación a lo sistémico, es que muchas personas, o imagínense cuántas personas hemos conocido a lo largo de nuestra vida. ¿Con todas las personas nos seguimos hablando? ¿Cuántas personas quedaron en nuestra historia, en nuestra infancia, personas que ya no vemos, que eran parte de nuestro sistema o de nuestras relaciones porque éramos una determinada persona y porque era funcional para esa persona? Ahora, si, si para ser esa que quiero ser, si para ser ese que quiero ser, mi sistema, mi contexto no es funcional, o se adapta a mí, o se rompe la relación. ¿Sí? Y también ahí hay una cuestión de decisión del otro, que ya no le va a hacer sentido relacionarse con este nuevo ser que soy, o también una decisión mía de decir, estas relaciones en mi vida no me hacen más sentido. Preguntarme para qué sigo construyendo una relación que no me acerca a esa que quiero ser, ya sea el ámbito laboral, familiar, pareja, eh, cualquier sistema que yo esté sosteniendo. ¿Para qué sigo sosteniendo esto que no me acerca o que me estanca o que no me permite avanzar hacia esa que quiero ser? Y si la respuesta a ese para qué no te hace sentido, se cae solo. Es como hablamos recién de la liana. ¿Para qué sigo sosteniendo esta relación que ya no me hace sentido? La suelto, pero siempre tengo otro lugar donde agarrarme, donde tomarme. Que eso me hace ir avanzando hacia esa persona que quiero ser. Y reforzar eso que deseo. Que puede ser que cuando llegue o cuando camine, siempre desde la acción y el compromiso, me dé cuenta que eso o ya lo obtuve o ya no me hace sentido. Entonces, ¿para qué sirve declarar una visión? ¿Para qué sirve preguntarme qué quiero? ¿Para qué sirve comprometerme? Para caminar, para avanzar, para vivir el proceso de vivir. No, nada más y nada menos. Pero, vuelvo a lo primario, al principal objetivo de este taller, era hablar del aprendizaje y de cómo aprendemos a aprender, cómo aprendimos a aprender y cómo aprendemos. ¿Para qué? Para ser más efectivos, para lograr aquello que queremos en la vida. Algunas competencias como la flexibilidad, ser flexible. Otra cosa interesante, la curiosidad. Incentivar la curiosidad, ser curiosos. ¿Y qué más puedo aprender? ¿Y cómo, y qué es esto? ¿De qué trata esto? Empezar a mirar con los ojos de ese niño que quiere conocer el mundo. La capacidad de curiosidad y de sorpresa, dejarme sorprender. Hola, no sé si está Pauli o quién está. Curiosidad, flexibilidad, eh, el asombro, el jugar, el animarme a jugar. eh, Animarme a jugar por jugar, a ver qué pasa con eso, sin miedo a perder, sin miedo a digo, ponerme en riesgo, ¿no? El riesgo de vivir. El otro día preguntaba esto, la vida es, para mí, ¿no? Lo que me hizo sentido,
animarme a jugar y vivir el riesgo que eso implica. Hola, Pauli. Muchas gracias por estar. Y luego, aceptar. Me parece interesante el poder aceptar. Cuando yo acepto, ¿qué acepto? ¿Quién fui? Acepto quién estoy siendo hoy. Puedo abrirme a, vuelvo a lo mismo, a preguntar, a ampliar posibilidades, hasta que yo no acepte o aceptar lo que quiero para mí. Es muy probable que no pueda abrir esa puertita. Y la llave la tenés ahí, está en vos. La tenés enfrente tuyo. Hoy vimos un montón de herramientas, un montón de cosas para que puedan volver a revisar este video y tomar nota. Y aquellas que le hagan sentido, poder trabajarlas. Voy a hacer un resumen de todo lo que hablé, como en pequeñas porciones. Aprendizaje, ¿qué es para mí aprender? ¿Cómo aprendo? Digo, ¿cómo aprendo algo que no sé? Declararme ignorante de aquello que no sé. Preguntarme cómo puedo aprenderlo. ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles necesito? ¿Para qué? Para lograr algo que quiera. Un resultado en mi vida. Entender que el aprendizaje no es lineal, que el aprendizaje, cada persona tiene su proceso, que tiene sus tiempos, sus idas y venidas, su sub y baja. Registrar mis emociones, qué emociones necesito para aprender, ¿sí? ¿Qué emociones me abren la posibilidad? La apertura, no hablé de la apertura, apertura al aprendizaje, ponerme en qué rol, ahí vino Pablo en el rol de aprendiz. Qué importante es declararme aprendiz y declarar a un maestro, porque si no me pongo en el rol de aprendiz, si no me declaro ignorante en algo, incompetente en algo, no abro esa puertita. Qué importante que es la creatividad, ¿sí? Para crear la vida que quiero, poder potenciar mi creatividad. Qué importante que es el contexto. El disfrute, que hoy hablamos con Pauli del disfrute. Eso otro día voy a hablar más profundamente del disfrute. El elegir lo que quiero aprender y el disfrutar de eso que estoy aprendiendo. El compromiso con aprender. El compromiso tiene que ver con dónde quiero poner el foco. ¿Sí? Hablamos de la liana, desde dónde me quiero, qué estoy dispuesto a hacer para lograr eso que quiero. Hablamos de los diferentes niveles de aprendizaje, nivel de primer orden, revisar acciones, nivel de segundo orden, revisar mis creencias y mi observador, y nivel de tercer orden, revisar mi paradigma, desde donde comprendo el mundo. Entonces eso podemos trabajar en un proceso de coaching. ¿Sí? El coaching trabaja sobre estos niveles de aprendizaje y compartiendo distinciones para que la persona también pueda ir incorporando y ampliando su capacidad de acción. Bien, para lograr eso que quiere. Y como último, que hay diferentes tipos de inteligencias, ¿sí? Cada persona tiene diferentes inteligencias que podés ir potenciando desde la niñez para cuando sea ese adulto poder descubrir cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y lo importante de ser flexibles, de vivir en el multiverso, ¿sí? De que hay tantos observadores, tantas verdades como observadores posibles, tantas verdades como observadores posibles, incentivar la curiosidad y aceptar que fui quien y que tuve los resultados que tuve y que fui lo mejor que pude ser y que hoy estoy siendo otra persona y que puedo ser mejor de quien estoy siendo y que la vida es un proceso y es un juego y las reglas, ¿quién las pone? Si las ponen otros, vos aceptás jugar y vivir ese juego, o quizá te animás a crear vos las reglas y vivir la vida que quieras. Las podemos diseñar desde el ámbito de las declaraciones y crear y construir eso que querés para vos. Bueno, hasta aquí.
Son las 21:14. Me gustaría que me digan de este ratito, si estuvieron un ratito, que se llevan. Y si llegan a ver el video, desde donde sea que lo estén viendo o en cualquier momento, que me hagan llegar también su comentario, qué les pasó al verlo, qué piensan, qué les sumó, si les sumó algo, si no, lo que quieran compartirme. Estoy aquí para leerlos, para leerlas, y les agradezco y me agradezco por este espacio de reflexión. Hola, Marie. Bueno, compartime qué te llevas y vamos cerrando, que ya son las 21:14. Gracias, dale. Ojalá que podamos seguir compartiendo. Gracias, Pauli. Acá estamos. Acá estoy súper comprometida con siendo posibilidad, soy posibilidad. Eso es algo que eh, hace un tiempo que me di cuenta. Cuando soy posibilidad para otros, también soy desde la posibilidad que soy conmigo misma y de la capacidad de crear. Ya seamos 3 personas, seamos 1.000.000. Lo importante es poder dejar pequeñas semillitas y que vuele. Ya esto no es mío, ahora es del universo. Así que creo que lo más importante es poder compartirnos para seguir inspirando y ser agentes de cambio del mundo que queremos. Empezando por nuestro mundo, por nosotros mismos. Así que desde el amor, desde el compromiso, desde la honestidad, desde la sinceridad, es desde donde hoy me paré para juntarme a conversar o a reflexionar o a compartirme. Así que muchas gracias. Si estás viendo este video, déjame tu comentario. Buenas noches y nos estamos encontrando próximamente en algún otro espacio. Besos gigantes. Nos vemos. Chau, chau.